En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y también ya en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Con muchísimo frío, pero aquí prestas ya para iniciar este programa que está enfocado obviamente a temas económicos, y ya me dicen desde producción, cuando me confirmen y reajusten la parte técnica, estaremos en comunicación con nuestro entrevistado a través de Zoom, recordando que la persona que va a hablar con nosotros se llama Julián Roa Rosso. Él es coordinador de proyectos de Econometría Consultores. Econometría Consultores, al igual que la consultora MF Economía e Inversiones, forma parte de la red La Eco, una institución que aglutina a varias consultoras de la región muy importantes, por mencionar Argentina, Brasil, Uruguay, obviamente Colombia, Paraguay y otros. Ya me dicen y me confirman desde producción que estamos en comunicación con Julián Roa Rosso. ¿Cómo estamos, Julián? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Hola. Cuando nos digas, Julián, si nos copias bien, avanzamos con la entrevista. Hola. Hola, ¿me escuchan bien? Ahí te copiamos perfectamente, Julián. Cuestiones ahí técnicas que forman parte de la tecnología, ¿cierto? Vale. Prince y Ada, ¿cómo están? Todo en orden, Julián, pero creo que ahí en Colombia se estaban suscitando varias cuestiones vinculadas a la economía y no tan buenas noticias por la incidencia y el impacto que ya están teniendo, Julián, y de hecho por eso te estamos llamando. Recibimos y nos hicimos eco, y bueno, a nivel internacional, sobre el cambio de calificación que sufrió Colombia en estos días, y si pudieras compartir con nosotros qué fue lo que ocurrió realmente y bueno, a causa de qué esta revisión a la baja que sufrió Colombia de manera importante, y obviamente su incidencia también en toda la economía. Listo, perfecto. Bueno, sí, el viernes Colombia recibió la noticia de que dos calificadoras de riesgo redujeron su calificación, y es una noticia que se debe ante todo a la perspectiva que tienen las calificadoras de riesgo y los inversionistas sobre la falta de credibilidad que tiene el gobierno colombiano en su plan de recuperación de una senda fiscal sostenible y estable en el tiempo. Entonces, básicamente, lo que pasó fue que el 13 de junio el Ministerio de Hacienda publicó el marco fiscal de mediano plazo de 2025. Este es un documento en el cual cada año el Ministerio de Hacienda va generando pues su visión a 5 años y cómo van a lograr dar cumplimiento a las obligaciones tanto financieras como pues de gasto público, y cómo van a lograr tener una senda sostenible en el tiempo. Este fue un documento que, digamos, es relativamente reciente, estamos hablando de 2011 en adelante, sí, que existe, y que en Colombia se instituye este documento con la regla fiscal. La regla fiscal, pues, es un mecanismo que se creó en Colombia para evitar justamente que el gasto público se desbordara y que la deuda del país se desbordara y se volviera impagable. Entonces, básicamente, ese es el mecanismo que se creó, donde se fijan unas metas. Por ejemplo, Colombia no podría superar una deuda pública del PIB, sobre el PIB del 71%, es como el ancla y es como el nivel máximo permitido, o pues que el nivel máximo, y obviamente esta es una regla fiscal que tiene sus cláusulas para poder de pronto escapar a ella, y por ejemplo durante la pandemia, pues ante la necesidad de mayor gasto público para dar una mayor atención en salud y poder hacer paquetes de reactivación económica, pues en esa época el gobierno de Iván Duque activó esa cláusula.
de escape y durante un año o 2 años pausó la regla fiscal, dijo tenemos una situación muy compleja Sí, y la vamos a pausar. ¿Y qué es lo que pasa ahorita? Ahorita en 2025 sí, el gobierno vuelve a activar, el ministro de Hacienda en este 13 de junio, vuelve a activar esa cláusula. Y dice tenemos una nueva situación macroeconómica compleja sí, que nos lleva a activar esta cláusula y aducen 3 como grandes causantes de esta nueva escape de cláusula. El primero es que en Colombia existe algo que se llama el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, que básicamente lo que hace es que pues, evita que los precios del combustible fluctúen tanto al precio del petróleo, sino que estén más estables, y eso pues que implica que cuando el petróleo está bajo, el precio de los combustibles no baja tanto y cuando el petróleo está alto, pues no sube tanto. Pero pues como el petróleo últimamente ha estado subiendo, sobre todo después de la pandemia, pues sí, cuando se cayó y después repuntó, pues eso generó, digamos que un subsidio muy alto y además no se permitió el ajuste del precio de los combustibles. Adicional a ese factor, el gobierno aduce que tenemos una mayor deuda y que tenemos unas tasas de interés muy altas que no facilitan pagar tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno y el Ministerio de Hacienda aduce eso como un acto extraordinario y sobreviniente para la economía colombiana y pues la primera pregunta que se hace, yo creo que se está haciendo cualquier persona que está sí, escuchando ahorita es, ¿esto qué tan imprevisible era? sí, Si el fondo existe desde antes y se sabe que se están haciendo todos los esfuerzos para tratar de cerrar esa brecha del fondo de estabilización de precios del petróleo y los datos de las tasas de interés que paga el gobierno son conocidos para ellos siempre, ¿qué es lo que motiva o qué es lo nuevo? Y pues básicamente lo nuevo es que no hay nada nuevo. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues que obviamente ya un inversionista cuando ve este tipo de comportamientos donde dicen vamos a usar una cláusula de escape de la regla fiscal porque vemos que tenemos una situación macroeconómica compleja sí, y cuando si quieres ahorita entramos en adelante realmente no hay tal situación compleja, lo único complejo ha sido la forma no tan responsable en la que el gobierno ha hecho uso de su gasto público, pues es ahí donde se hace desfase y también se da un desfase porque se han hecho planes de reformas tributarias que buscan aumentar los ingresos y esas reformas tributarias o no han funcionado muy bien o se han generado muchos problemas después porque lo que hacen es que adelantan el pago de, no sé, por ejemplo, de hecho ahorita el gobierno está planteando adelantar el pago del impuesto de renta de 2026 para este año. Entonces, pues sí, van a aumentar el recaudo este año, pero el próximo lo van a perder. Entonces, han sido estos manejos irresponsables, no tan ortodoxos, sí. los que han llevado a que Colombia tenga esta situación y eso es lo que nos quieren, lo que le están diciendo al mercado, eso es lo que no pudimos ver venir y por lo tanto estamos rompiendo la regla fiscal. Entonces es una situación compleja y esto es lo que lleva a que pues ya las agencias de crédito digan, pues es necesario ya quitarle los rangos que tenían antes y bajar la calificación. Ahora bien, hay algo que es importante también decir Sí, y es que realmente las calificadoras están llegando tarde. La tasa de interés que pagaba Colombia en sus bonos de deuda ya estaba muy elevada, ya estaban en los niveles de justamente las tasas de otros países que tienen estos mismos problemas desde hace casi como un año, año y medio. aproximadamente de cuánto Entonces, estamos hablando, Julián, cuando decimos tasas elevadas, como para tener un comparativo. estamos hablando de 11.5, 11.7 a 10 años, la tasa de la deuda del Sí, gobierno, sí, sí, sí. que es elevadísimo cuando pues Colombia históricamente, pues antes de la pandemia tenía niveles cercanos al, ya te digo bien, Y más con una categoría de... cercanos, ¿Perdón? cercanos a, ya te digo Sí. bien, No, quería agregar nomás, considerando también que tenía una categoría de grado de inversión, que tenía que estar muy por debajo de esa tasa, digo. exactamente, sí, Sí, estábamos en niveles del casi el 8 7%. Entonces realmente sí eran tasas muy bajas y ahorita se han subido. Y realmente digamos que ya lo que está pasando de alguna otra manera es que las agencias de crédito sí, están reconociendo una realidad que ya el mercado conocía. Y para que nos veamos qué tanto el mercado la conocía, ahorita estaba revisando la tasa de cambio. sí. La tasa de cambio del viernes a hoy
se ha mantenido prácticamente estable. Ha subido 10 pesos, que en Colombia tenemos una tasa de cambio de 4.070 pesos y está pasando a 4.080 pesos. Entonces realmente para el mercado esta no fue una noticia, digamos, tan grave porque de alguna otra manera Ya estaban se incorporando. conocía y ya están incorporadas. Mencionabas, Julián, que las calificadoras, al igual que Paraguay, asumo que son 3 las principales que califican al país. Estamos hablando de Colombia y bueno, por mencionar Standard & Poor's, Moody's y Rating. ¿Cuáles de estas 3 calificadoras le bajaron justamente la nota a Colombia? Y después de cuánto tiempo lo hacen, considerando que decías, llegaron tarde también con esta calificación. Listo, pues la última que ajustó y que fue la del viernes fue Moody's. Fue la última que ajustó y que nos bajó la calificación. Standard & Poor's, tengo entendido, fue las que empezó primero y empezaron hace como un año, que nos hicieron como una primera rebaja, Sí. y fueron las otras 2 las que se ajustaron. Y digamos que ya ahorita ya se nos confirmó al entrar esta última tercera que fue Moody's que ya pues se perdió el grado de inversión. Es lo que se confirmó. Julián, mencionabas también lo de la tasa y me parece importante e interesante el concepto y bueno, para que se pueda justamente dimensionar de lo que estamos hablando. Al mencionar de que ya iban incorporando los agentes económicos esta situación un tanto complicada de Colombia, ¿cómo están hoy por hoy considerando y sacando el indicador que mencionabas de la tasa de cambio en temas de cómo se están comportando los mercados? Bueno, si lo miramos aquí desde de Colombia para el mundo, ¿también ya incorporaron o no? ¿Generó algún tipo de impacto o no, Julián? No, mira, realmente esto era una crónica de una muerte anunciada, por así decirlo. O sea, Sí, se sabía que esto parafraseando. iba a pasar y tal vez la única gran sorpresa que nos dio el Ministerio de Hacienda fue, digamos, en 2024, el año Sí. pasado, Sí, el gobierno ya estaba incumpliendo la regla fiscal. Y lo que hicieron para justificar que no lo habían hecho fue usar la figura de eventos de una sola vez, que dijeron que básicamente el bajo recaudo que se tuvo el año pasado era un evento de solo una vez y que no se iba a volver a repetir, que es un argumento un tanto extraño. sí, Pero digamos que cuando se hace esa argumentación, pues ya el mercado está diciendo Colombia no tiene un manejo fiscal tan responsable o por lo menos tan ortodoxo como se quisiera y ya estaba la alerta. La gran sorpresa, ¿cuál fue? Que se esperaba que en este nuevo marco fiscal de 2025 el gobierno diera un plan, de pronto no muy creíble, sí. pero que no escapara en la regla fiscal. Esa fue la gran sorpresa. Pero en términos prácticos ya se estaba escapando de la regla fiscal. Entonces también hay como algunos analistas sugieren, bueno, acá estamos admitiendo la verdad que nadie estaba admitiendo, pero que por fin se admitió. Claro. Entonces también es algo que hace que de pronto la noticia no haya sido, o sea, es sorprendente desde un punto de vista de símbolo, Sí, como no se esperaba que se reconociera la situación. Y lo que algunos analistas esperábamos era que tuvieran un plan de recaudación poco sostenible, pero que cubriera las falencias. claro. Y ya cuando vemos que no están haciendo eso, pues bueno, se está reconociendo una situación y no es que sea bueno, de hecho es preocupante, pero pues también ya de alguna otra manera como que los inversionistas sabían que esto estaba pasando. Entonces realmente, te digo, sí, pues no se ve mayor cambio como en el outlook de la economía colombiana por esto, salvo pues que el dato de déficit, pues que muchas consultoras lo teníamos en 6.8, 6.5, ya después de esta noticia lo pasamos a 7.1, 7.5. Una revisión de a la déficit alza, claro. fiscal. Exactamente. Julián, en Paraguay existe una regla similar a la que mencionabas y se conoce como Ley de Responsabilidad Fiscal y también tiene una cláusula de escape que nosotros le denominamos de esa manera, que se aplica excepcionalmente en casos de shocks externos o internos y bueno, tiene que haber previamente una autorización por parte del Congreso Nacional. ¿Cómo funciona en Colombia? Y bueno, también como para de alguna manera hacer una suerte de comparativo Paraguay-Colombia y qué experiencia podemos tomar y no tratar de replicar, porque finalmente termina impactando. Si bien quizás el escenario, como mencionabas, ya incorporaban los agentes económicos, de igual manera a Paraguay también le puede servir eso de ejemplo y bueno, también de un camino a no seguir quizás.
Sí, listo. Bueno, en Colombia la regla fiscal no tiene mayores dientes. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos dos entidades, Sí, una es el CONFIS, que es ya te digo bien, es el Consejo Fiscal, si no estoy mal, que básicamente es el Consejo Superior de la Política Fiscal sí, a nivel nacional. Y ellos como tal son una entidad adscrita al... Es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. sí, Y ellos son los que de alguna u otra manera aprueban o no aprueban los, estos marcos fiscales de mediano plazo y estas decisiones. sí, Por otro lado, en Colombia se creó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, cuyo objetivo es crear un comité autónomo independiente. Ellos no están adscritos, ellos son un órgano independiente y como tal ellos lo que hacen es seguimiento a la regla fiscal y hacen alertas sobre si se está cumpliendo o no la regla fiscal y demás. Sin embargo, ¿qué pasa? El CONFIS, que es el que aprueba sí, o no, o sea, me ha dicho, la CARF puede dar un criterio, pero no es consultivo, no es decisorio. Entonces, pues la CARF lleva desde el año pasado, desde mayo del año pasado, posiblemente incluso antes, ya estaba alertando de en Colombia la regla fiscal no se está cumpliendo o estamos cerca de incumplirla. Y pues el CONFIS, al ser una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, de alguna otra manera, pues puede hacer caso omiso a esas alertas y puede aprobarlas. Entonces, esa es tal vez una diferencia clave, que realmente no pasa por el Congreso. El Congreso lo que hace, lo que sí hace el Congreso, es aprobar el presupuesto público. de público. Eso Sí, sí lo hace. sí, Y en su momento, sí, el presidente Petro el año pasado tuvo problemas para aprobar vía el Congreso ese presupuesto. Pero pues de todas maneras, y pues también hay que reconocerlo, un país no puede funcionar sin un presupuesto. totalmente. Entonces, si el gobierno, si el Congreso no lo aprueba, el gobierno igual tiene la facultad de aprobarlo después, pero pues tiene que hacer digamos, todo lo que el Congreso no aprobó de adiciones presupuestales o de impuestos adicionales, si ellos tienen un impuesto, todo el gasto que iba a tener ese impuesto que no se aprobó, se tiene que quitar. Pero digamos que en principio pueden continuar con el presupuesto sin mayor problema. Entonces realmente creo que la gran lección Sí, que da este escenario es, de alguna otra manera en Colombia la regla fiscal no tenía mayores dientes, no tenía cómo realmente frenar esta situación, salvo un compromiso ante el mercado de que se van a cumplir las metas. Y pues si se tiene un gobierno que decide que eso no es prioritario, pues tenemos esta situación en donde pues de manera sin mayores temas legales, sin mayor controversia, pudieron llegar a este incumplimiento y pues hoy en día pues hacen un uso de la cláusula de escape y a pesar de que todo el mercado está en desacuerdo y cuando se ve la argumentación no cumple, pues de todas maneras lo pueden hacer. Entonces es una situación bastante pues diferente a la que puede estar pasando en Paraguay, donde de pronto sí hay un mayor control. Y así es. adicionalmente, algo clave es que tengo entendido que hay algunas reglas fiscales en el mundo en donde su incumplimiento puede tener consecuencias penales para el ministro de Hacienda. En Colombia no es así tampoco, que era algo que nos preguntaba, algunos inversionistas nos preguntaban, bueno, si Colombia incumple la regla fiscal, ¿qué le pasa al ministro? Y pues no le pasa mayor cosa. Julián, con respecto a los inversionistas y ustedes como consultora también muy importante ahí en Colombia, imagino que aparte de esta consulta puntual de qué pasa con el ministro, ¿surgieron algún tipo de otras consultas de alguna manera y que también incidieron o frenaron las intenciones de inversionistas de instalarse en Colombia considerando la situación? Porque es diferente lo que ya se veía adentro como lo que ya se de alguna manera se percibe desde afuera. Mira, la gran pregunta que tienen los Sí, inversionistas es ¿qué va a pasar en las elecciones del próximo año? Esa es el gran interrogante. Y la razón por la cual se vuelve el gran interrogante es porque en estos momentos, digamos que salvo este episodio que tiene Colombia, sí, Colombia ha sido un país fiscalmente muy responsable.
y logramos tener grado de inversión y Claro. muchas cosas interesantes y unas tasas de interés bajas, justamente resultado de ese buen comportamiento. Entonces, de alguna otra manera, en el mercado, cuando tú ves la tasa de cambio está bajando, y si bien eso tiene mucho que ver con lo que está pasando con el dólar a nivel mundial, Sí. de todas maneras, en Colombia hay como una narrativa un poco de esta situación fiscal es mala, pero tenemos un país que normalmente paga su deuda de manera cumplida y que está dando unas tasas de interés altísimas. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que de hecho Colombia no haya tenido una mayor devaluación, porque básicamente cada vez que el gobierno pone test a subastas, Sí, los compran de manera importante. Y es porque ven a Colombia en esos momentos como un país claro. con una tasa de interés altísima, pero que normalmente se ha comportado bien. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se hace un inversionista hoy? Es, bueno, ¿qué tan creíble es que en los próximos años realmente me paguen? Y todo lo han reducido un poco hacia si va a continuar un gobierno de esta línea, del de Gustavo Petro, o si Sí. va a cambiar ese gobierno. Y esa es como la gran pregunta que ellos tienen en estos momentos, y lamentablemente pues la respuesta que tenemos es que pues no hay mucha certeza al respecto. Estamos todavía hasta la semana pasada se han inscrito los candidatos presidenciales, entonces realmente estamos muy adelante en el tiempo como para poder dar una idea de qué va a pasar en estas elecciones. Pero digamos que esa es como la idea o la narrativa que tienen muchos, de alguna otra manera el próximo gobierno no va a ser de esta línea, y por lo tanto el pago de nuestra deuda, que está en unas tasas de interés muy altas, va a ser certero, y pues básicamente lo que están viendo es un buen negocio. Claro. Entonces pues esa es la gran situación y esa es la gran pregunta que nos están haciendo ahorita, y es qué va a pasar el próximo año en las elecciones. Julián, con respecto a la cuestión de la baja calificación que sufrió Colombia en este escenario, en este contexto, ¿qué anuncios dio el gobierno actual para tratar de alguna manera como que justificar, si bien ya lo contextualizaste muy bien, pero agregar algún plan, alguna estrategia que de alguna manera mitigue un poco esto que se generó o que ya se veía venir, o como ya mencionabas también ya incorporaban los agentes económicos? ¿Hay algo puntual que anunciaron desde el gobierno? Bueno, hay dos anuncios, bueno, tres realmente. Ok, Vamos a hablar de dos primeros del presidente Gustavo Petro, que pues son anuncios pues que no sé si vamos a ponerle mucha atención, sí, pero recientemente el presidente sugirió que el mundo debería cerrar el FMI, y pues digamos son cosas que él dice en sus discursos y que realmente pues son las reacciones como viscerales que él tiene a veces. Y pues es una respuesta que da, que obviamente va como en contra de la decisión, pero pues que realmente no cambia nada. Y por otro lado, lo que sí se estuvo proponiendo desde este marco fiscal de mediano plazo justamente, sí, es que sí se estaba planteando la necesidad de una reforma tributaria. Y digamos que uno de los grandes problemas que se veía en este plan financiero es que se ve que todo el ajuste se quiere hacer vía ingresos, y la idea que ellos tienen es pagar una reforma tributaria este año para que el próximo año se empiece a recaudar, y no están haciendo un ajuste de gastos, salvo lo están proyectando el ajuste de gasto para 2026-2027, es decir, para el próximo gobierno. sí, Entonces, de alguna u otra manera, lo que están haciendo, ellos tienen realmente control, no mucho, pero tienen control sobre lo que pueden gastar. Y ahí están diciendo, vamos a ajustar solamente hasta 2026 y poquito. Entonces, básicamente le están diciendo al próximo gobierno, usted ajuste el gasto. Y lo que ha hecho este gobierno para ajustar las cuentas fiscales siempre ha sido vía ingresos. Y más que vía ingresos, ha sido vía ingresos de las empresas. Básicamente lo que han planteado es aumentar las tasas de tributación de las empresas, y en esta nueva reforma tributaria, que la verdad no hay mayores visos de qué tratan de plantear, lo que sí se sabe es que realmente tiene muy bajas probabilidades de pasar. La relación que tiene el presidente Petro con el Congreso de la República ha sido muy tirante, y también hay como una necesidad del gobierno de acelerar la aprobación de reformas como la laboral o reformas como la pensional, que son más ambiciosas. Entonces, mientras se aprueban esas reformas, pues la reforma tributaria pareciera no tener el espacio suficiente
como para ser aprobada. Entonces, ese es el primer, esa es de las otras alertas que ya cuando un inversionista ve cuál es el espacio de aprobar una reforma tributaria en Colombia, pues es muy bajo. Sí. Entonces también ahí es donde empieza esta credibilidad a perderse, porque de otra manera se sabe que ese plan ya está sobreestimando los ingresos. Julián, finalmente, y para liberarte y agradecerte muchísimo tu tiempo y a todo el equipo también de Econometría Consultores, perspectivas en materia de crecimiento económico 2025 para Colombia, ¿sufrió también una revisión o todavía no están incorporando esto que mencionabas y que ya lo hicieron para al menos el déficit fiscal? Pues mira, yo ahí sí te quisiera contar que al contrario, Colombia, digamos que tiene un lunar fiscal, Sí, pero lo demás va bien. interesante. Para hacernos una idea, Sí. tenemos, por ejemplo, la tasa de desempleo está alcanzando el 9%. Es una tasa altísima a nivel mundial, pero para Colombia, que históricamente la ha tenido sobre el 10%, es una de las tasas más bajas de este siglo. Entonces, primer dato, como importante, la tasa de desempleo está abajo. Sí, Segundo dato importante, el dato de PIB está proyectado para 2.7 y es un pronóstico que tenemos desde Econometría desde como diciembre del año pasado. No ha cambiado mucho. Lo que sí está cambiando es hacia dónde vemos el sesgo. Curiosamente, los últimos datos que han salido de actividad económica sugieren es justamente que más bien vamos a crecer más. Y hay que ver qué pasa. Lamentablemente los datos que están saliendo son preliminares y pueden ser muy ruidosos y de sí. pronto en los próximos meses se revisen. Pero los datos que están saliendo hasta este momento sugerirían que Colombia podría crecer incluso hasta el 3%. Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos viendo también? Un poco el correlato es, tenemos es un gobierno que está gastando mucho más de lo que debería y Sí. esto también está jalonando la economía. Entonces, pues ahí tiene como, pues no es un lado positivo realmente porque pues tenemos una situación fiscal muy complicada, pero realmente cuando tú ves los otros indicadores macro, tienes una economía que está creciendo a un nivel ya cercano a su potencial, tienes una tasa de desempleo en niveles históricamente bajos, que si bien para muchas personas que de pronto nos están oyendo una tasa de desempleo del 9% sea las tasas de desempleo propias de una economía en crisis, pues realmente en Colombia la tasa de desempleo siempre ha sido muy alta desde el año 2000. Entonces, pues realmente para nosotros es una tasa baja, que tiene mucho que ver también con el desempleo informal, que es lo que realmente ha jalonado esta reducción, pero de todas maneras es un indicador positivo en esa materia. También se ve, y tal vez el otro lunar es la inflación está proyectada a inicios de este año cerrar en 4.3, 4%, ya ahorita todos los analistas estamos hablando de 4.8, 4.7, y es porque la inflación durante los últimos 5 meses se ha negado a bajar de 5, hasta el 5.2, 5.1, 5.2, 5.1, no ha bajado el 5%. Entonces realmente también se ve algo bien complejo ahí. Y adicionalmente, pues algo que también ha sido valioso es que afortunadamente Colombia tiene una banca central independiente. Entonces lo que ha hecho el Banco Central es, tenemos una inflación que no baja y que no se ha reducido a la meta del 3%. Colombia tiene una banda de 2 al 4%, Sí. pero pues de todas maneras estamos por encima. Entonces ven la inflación que no ha bajado como quisiéramos y adicionalmente tenemos una situación fiscal delicada. Entonces, ¿qué ha hecho el banco? Ha mantenido la tasa de interés alta ¿En cuánto, y la va a Julián? dejar, ahorita la tasa de interés de política monetaria está en 9.25%. ¿Se ha mantenido por cuántos meses? La ha mantenido, la bajó en febrero, en enero, si no estoy mal, de 9.5 a 9.25 y la ha mantenido así ya 3 reuniones consecutivas y ya las expectativas del mercado. A enero de este año justamente se espera una tasa de política monetaria de 8%. Ya esa expectativa para cierre de este año va a ser de 8.5 y ya hay analistas que están hablando y que muy posiblemente, nosotros estamos dentro de esos analistas, muy posiblemente esto cierre es de 9% a fin de año. Entonces realmente no van a tener mucho espacio para reducir. Sí. Y esto es lo que tiene, pues como lado positivo, es justamente la estrategia que está haciendo el banco para evitar que nos devaluemos, es tener una tasa de interés alta, que también jalona las demás tasas de interés del gobierno y pues así que pues, tenemos esa situación. Sí. Pero de esa manera, pues no se pierde el control del ancla nominal de la inflación y pues se logra tener la tasa de cambio controlada y pues a la larga todo el problema fiscal lo está asumiendo el Banco de la República, por otra parte, manteniendo la tasa de interés alta. Julián,
Muy, muy interesante la entrevista contigo y esperemos tenerte próximamente otra vez aquí en Economía 1000. Desearte un muy feliz martes y bueno, estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Vale, ustedes, mucho gusto. Igualmente. ¿Estuvimos con quién, Ada? Julián Roa Rosso, coordinador de proyectos de Econometría Consultores. Hablándonos sobre lo que está pasando en la economía de Colombia. Muy interesante la entrevista de Julián, sobre todo para ilustrarnos qué hizo mal el gobierno y qué no debemos hacer aquí en Paraguay. Por decirlo de alguna manera, tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hasta ahora se está cumpliendo a rajatabla, así que creo que estamos por buen camino, al menos aquí en Paraguay, en materia de finanzas públicas y el cumplimiento de este acuerdo de convergencia del déficit fiscal del 1,5% del Producto Interno Bruto para el año entrante. Así que experiencias que compartimos de otros países y que no deberíamos de replicarlo para evitar justamente una rebaja de la calificación. Recordemos que Colombia está ostentando el grado de inversión por parte de las 3 calificadoras más importantes, Moody's, estábamos hablando de Fitch y también de Standard & Poor's. Le bajaron 2 de estas 3 principales calificadoras, ni siquiera bajaron la calificación, le sacaron el grado de inversión y las implicancias y obviamente el alcance va a tener ya y vamos a seguramente seguir sondeando de lo que pasa en Colombia, aunque Julián decía que los agentes económicos ya estaban incorporando esta rebaja de la calificación y que llegaron incluso tarde las calificadoras crediticias con esta baja en la nota crediticia del país. Ada, tenemos que hacer nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Escuchando Economía 1000 y es momento de este segmento que me encanta porque refrescamos algunos de los datos muy interesantes que siempre nos dan nuestros entrevistados aquí en Economía 1000 y en esta edición la cifra del día, ¿a qué corresponde, Ada? 61% del PIB per cápita en Paraguay corresponde al salario mínimo frente al 37% en Chile. Aunque el salario mínimo en dólares es más bajo, Paraguay destina una proporción mucho mayor de su ingreso promedio, lo que refleja una capacidad económica más limitada. Pero hay que tener cuidado al comparar salarios mínimos en dólares, ya que no reflejan las diferencias en el costo de vida entre países, explicó el doctor José Carlos Tello, economista, profesor y consultor del sector público y privado. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Y también es momento de hacer el pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, advirtió que los efectos de los aranceles sobre los precios podrían ser incrementales, en lugar de producirse en un solo aumento, lo que generaría una presión inflacionaria más persistente. Señaló que existe el riesgo de que estos incrementos se filtren en la percepción de consumidores y empresarios. En la reunión de política monetaria de este mes, 10 miembros de la Fed consideraron posible reducir la tasa al menos 2 veces en 2025, mientras que 7 no previeron recortes, evidenciando preocupaciones por el posible impacto prolongado de los aranceles en la inflación. Y más información internacional, de acuerdo con Ámbito.com, los precios del petróleo se mantuvieron estables este martes ante la expectativa de que la OPEP+ anuncie un nuevo aumento de producción para agosto. 4 fuentes del grupo confirmaron que se prevé un incremento de 411.000 barriles por día, siguiendo la misma línea que en mayo, junio y julio. De concretarse, el suministro adicional acumulado en 2025 alcanzaría 1,78 millones de barriles por día, lo que representa más del 1,5% de la demanda mundial. El Brent cotizaba en $66,79 el barril y el WTI en $65,15 por barril, con leves subas de 5 y 4 centavos respectivamente. Siempre con Ámbito.com, analistas del mercado señalaron que el ritmo sostenido de aumento en la producción genera preocupación, aunque fue parcialmente compensado por el avance en acuerdos comerciales que podrían impulsar la demanda. En paralelo, crecen las expectativas sobre
sobre los efectos de los aranceles estadounidenses, cuya tasa podría volver del 10% a niveles entre 11 y 50% desde el 9 de julio. Hacia 2026, Morgan Stanley proyecta una baja del Brent hasta los $60, debido a un mercado bien abastecido y a una menor tensión geopolítica. Para ese año, se estima un exceso de oferta de 1,3 millones de barriles por día. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Reuters, las acciones globales cayeron este martes y el dólar operó cerca de mínimos de varios años tras cerrar su peor primer semestre desde la década de 1970. El retroceso respondió a la incertidumbre previa a la votación del Senado sobre el proyecto de ley fiscal y de gastos impulsados por Donald Trump, que añadiría 3.3 billones de dólares a la deuda de Estados Unidos. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó 0,4% tras haber acumulado una ganancia del 6,5% en lo que va del año. Los futuros del Standard & Poor's y del Nasdaq también retrocedieron 0,2%, mientras el mercado aguarda además datos laborales clave que podrían influir en las decisiones de la Reserva Federal. Y de lo que está pasando puntualmente a nivel internacional y que también forma parte de este escenario, nos trasladamos a países de la región y esta vez Bloomberg en línea da cuenta que el gobierno argentino decidió no prorrogar la reducción de retenciones agropecuarias, por lo que la alicuota del derecho a la exportación conocida como TEX volvió al 33% para la soja, al 31% para sus derivados y al 12% para el maíz. De acuerdo con Bloomberg en línea, hasta el momento no se han registrado avances significativos en una reforma impositiva más amplia, ya que esta requeriría aprobación del Congreso. Los analistas destacan que las únicas modificaciones realizadas desde el inicio del mandato de Javier Milei fueron la no renovación del impuesto país, que venció a fines de 2024, y una reducción leve en los derechos de exportación. El Congreso tiene facultad para legislar sobre tributos y coparticipación, lo que exige consenso con la oposición y provincias. Desde organizaciones como la Fundación Mediterránea y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, se considera que no se ha producido un cambio sustancial en la carga impositiva nacional y se señala la reducción o eliminación del impuesto a los ingresos brutos como una prioridad pendiente. Más información y esta vez nos trasladamos hasta Brasil, Ada. Asimismo, Brasil registró en mayo un saldo positivo de 148.992 empleados con contrato formal, de acuerdo con el nuevo CAGE divulgado por el Ministerio de Trabajo y Empleo. En total se contabilizaron 2.256.225 ingresos y 2.107.233 despidos. En el acumulado del año entre enero y mayo se generaron 1.051.244 nuevos empleos formales, lo que equivale a un crecimiento del 2,3%. El stock total de empleos formales en el país asciende a 48.251.304. El sector servicios lideró la creación de empleo con 70.139 puestos, seguido por comercio, industria, agricultura y construcción civil. Y agregando que la generación de empleo fue mayor entre mujeres, 78.000 mujeres, y bueno, en los hombres 70.000. Hay una brecha importante, más mujeres empleadas que hombres en este sentido en materia de generación, digo, especialmente entre jóvenes de 18 a 24 años, que de acuerdo con los datos de la Agencia Brasil sumaron más de 98.000 nuevos empleos con destaque en el comercio y en la industria manufacturera. El salario real promedio de admisión en mayo, de acuerdo también con la agencia del vecino país, fue de 2.248,71 reales, con una reducción de medio punto porcentual respecto al mes anterior. Acá tenemos que hacer una nueva breve pausa y a la vuelta vamos a explorar tanto lo que está pasando a nivel doméstico aquí en Paraguay en materia de noticias económicas y también este bloque que me encanta, y yo sé que también a vos te gusta, Ada, y a muchos de los oyentes, que es y que son y que forma parte del concepto económico del día. Vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000. Ada, recordemos a la audiencia dónde pueden encontrar más contenido de lo que hacemos tanto aquí en el programa Economía 1000 y de la propia consultora AMF Economía e Inversiones. Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn, Twitter, también, Instagram y X, que ya dije. Sí. También en Spotify los programas, los podcasts, buscando Economía 1000. Y también en nuestra página web. También MF Economía, sí. Sí. Pues sabes, cuando dijiste X, yo dije, wow, ya incorporó X y ahí entró Twitter. Pues yo hubiera dicho Twitter, pero bueno, está bien.
Seguimos aquí en el programa y este es el segmento que yo decía que me encanta porque es como compartir conocimiento económico. Y yo sé que mucha gente a veces se pregunta cuestiones ahí vinculadas a la parte financiera, de repente discriminar lo que es el CDA, lo que quizás sea una cuenta corriente, una cuenta de ahorro. Así que rápidamente compartimos esta parte del concepto económico. Y cuando hablamos de CDA como instrumento financiero, nos referimos al certificado de depósito de ahorro, que es un instrumento financiero a plazo, mediante el cual una entidad financiera se compromete a pagar intereses a cambio de mantener los fondos del cliente durante un tiempo determinado. Al contratar este producto, el banco emite un documento que garantiza la devolución del capital invertido junto con una rentabilidad previamente acordada. Existen diferentes tipos de certificados de depósito. Algunos ofrecen tasas de interés que aumentan en intervalos de tiempo definidos, incentivando la permanencia del ahorro. Otros incluyen promociones o regalos como beneficio adicional. También están los certificados referenciados, cuyo rendimiento depende del comportamiento de indicadores externos, como bolsas de valores o monedas extranjeras, por ejemplo, el dólar. Y por último, se encuentran los certificados canjeables, que permiten acceder a intereses más altos, aunque exigen plazos de inversión más largos. Todos estos productos buscan fomentar el ahorro, ofreciendo seguridad y rendimientos estables a quienes están dispuestos a inmovilizar su dinero durante un periodo determinado. ¿Y qué dicen los datos en Paraguay? De acuerdo con el Banco Central del Paraguay, en el país, en abril de 2025, los CDAs superaron los 72 billones de guaraníes. Esto equivale a aproximadamente 9.000 millones de dólares, tanto en moneda nacional como extranjera. ¿Qué es una cuenta corriente? Famoso cuando uno está siendo empleada de una determinada empresa, aparece ahí la cuenta corriente, entonces uno no entiende muy bien si es cuenta de ahorro o cuenta corriente, y aquí hacemos la aclaración y compartimos el concepto. Una cuenta corriente es un contrato bancario mediante el cual el titular deposita fondos en una entidad financiera y conserva disponibilidad inmediata. El cliente puede retirar o abonar dinero a través de cajeros automáticos, ventanilla, cheques o transferencias electrónicas, de modo que dispone de su capital en cualquier momento. Además, la cuenta sirve para programar pagos automáticos. Impuestos, servicios o cuotas de un préstamo se cargan en la fecha prevista y evitan retrasos. El empleador también puede acreditar la nómina directamente, es decir, los salarios, lo que da acceso rápido y seguro a los ingresos. La cuenta corriente admite igualmente la transferencia de fondos hacia otras instituciones o plataformas de inversión, de forma que el ahorrista canaliza recursos a la compra de acciones, bonos u otros activos sin retirar efectivo. Datos del Banco Central del Paraguay dan cuenta que en abril de 2025 los depósitos en el sistema financiero bajo la figura de cuenta corriente, tanto en guaraníes como en dólares, ascendieron a más de 57 billones de guaraníes o aproximadamente 7.000 millones de dólares. Ya tenemos incorporado CDA, cuenta corriente, y nos falta la cuenta de ahorro, que creo que es un concepto un poco más simple y obviamente de entender. La cuenta de ahorro es un depósito bancario con disponibilidad inmediata que permite al titular guardar su dinero y obtener intereses por el saldo mantenido. A diferencia de la cuenta corriente, suele estar asociada a una libreta o registro digital donde se anotan todos los movimientos, depósitos, retiros e intereses generados. Una de sus principales características es que remunera los saldos con un interés generalmente superior al de una cuenta corriente. Además, no admite descubiertos ni se puede operar con cheques o pagarés. Para acceder a los fondos, algunas entidades requieren la presentación de la libreta física, mientras que en una cuenta corriente basta con identificarse. Aunque ambas cuentas permiten manejar el dinero día a día, la de ahorro está más orientada a conservarlo y hacerlo crecer con menor operativa. Desde el punto de vista fiscal, no hay grandes diferencias entre ambas. Para las entidades financieras, ambas son productos claves, ya que permiten captar recursos de manera estable y a bajo costo. Y las cuentas de ahorro a la vista y a plazo en moneda nacional y extranjera en Paraguay superaron los 35 billones de guaraníes o más de 4.300 millones de dólares en abril de 2025, de acuerdo con datos del BCP. Rápidamente, pimponeo de noticias económicas de Paraguay. De acuerdo con el portal de Valor Agro, Paraguay se consolidó como proveedor de carne bovina de valor en Chile durante los primeros 5 meses de 2025, a pesar de una caída del 14% en las exportaciones totales dirigidas a ese mercado. El país envió unas 42.000 toneladas
dirigidas a ese mercado, o sea, aproximadamente 6.500 toneladas menos que Brasil, pero logró ingresar al segmento de cortes enfriados, captando un precio medio de exportación de $6.513 por tonelada frente a los $6.111 de su competidor. El presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, Ramiro Maluf, explicó que Paraguay no solo mantuvo posiciones frente a Brasil, sino que se abrió paso en nichos que le permiten acceder a valores premium en Chile. También información esta vez oficial, de acuerdo con el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, el Fondo Monetario Internacional resaltó el avance sostenido de la agenda de reformas estructurales en Paraguay, orientada a reducir la informalidad, fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y mejorar la resiliencia frente a desastres naturales. Estas acciones, de acuerdo con el MEF, jalonan la estabilidad macroeconómica y aumentan el atractivo del país para atraer inversiones, también tomando parte de lo que decían desde el Fondo Monetario Internacional. El quinto examen del Instrumento de Coordinación de Políticas y el tercero del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad otorgaron acceso a $285 millones en financiamiento a largo plazo. Además, el FMI señaló que la inflación general se mantiene dentro del rango del Banco Central del Paraguay, apoyada en fundamentos macroeconómicos firmes. ¿Más información, Ada? De acuerdo con el portal del Ministerio de Industria y Comercio, las MIPYMES conforman el 98% del tejido empresarial paraguayo y generan cerca del 70% del empleo formal, de acuerdo con datos del Boletín de Formalización del Viceministro de MIPYMES del MIC. En Paraguay existen alrededor de 1 millón de unidades empresariales, de las cuales unas 450.000 cuentan con RUC, generando 157.423 empleos formales. Del total de MIPYMES registradas, el 86% son microempresas, el 9% pequeñas y el 2% medianas, con una distribución geográfica centrada en Central, Asunción, Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú, que abarcan el 77% de los casos. El aumento de más de 100.000 MIPYMES formalizadas en un año se atribuye a las políticas del MIC enfocadas en facilitar el acceso a financiamiento, apertura de mercados y asistencia técnica, junto con la gratitud de trámites durante los primeros 3 años para microempresas bajo la Ley 4.777. Con la gratuidad de trámites que se dio como facilidad justamente a las MIPYMES en ese sentido. Y recordarles que, como es habitual, la consultora MF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis económico que es publicado en el impreso de ABC y también replicado en el digital del mismo medio. Y en esta edición se destaca que Paraguay gestiona un paquete crediticio por más de $1.671 millones, equivalente a un poco más del 3% del Producto Interno Bruto. Y considerando que al cierre de este análisis y de acuerdo con los datos subidos al Ministerio de Economía y Finanzas al mes de mayo de 2025, la instancia de este paquete crediticio o de este conjunto de cartera de préstamos pudo haber sufrido variación por las etapas, porque muchos ya tenían aprobación del Poder Ejecutivo, otros estaban en tratativas en el Congreso Nacional y otros estaban por ser presentados en el Congreso Nacional. De acuerdo con el artículo, Paraguay gestiona una cartera de préstamos por más de $1.671 millones al cierre de mayo de 2025, lo que equivale, como ya decía, a más del 3% del PIB estimado para el 2024. El monto se encuentra en distintas etapas de avance. Y mencionar también que varios son los organismos que permiten el financiamiento o permitirían el financiamiento de importantes proyectos tanto de infraestructura como también vinculados a la parte de saneamiento e incluso de seguridad, donde la gente puede leer mucho más de este informe ADA y bueno, otros también artículos que hace la consultora con MF Economía e Inversiones. En nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como MF Economía en Facebook, X, también en LinkedIn e Instagram, y en nuestra página web en www.mf.com.pi. Y nosotros nos vamos despidiendo. Decirles que mañana nos reencontramos puntualmente a las 11 explorando otros temas económicos y les invitamos a sintonizarnos nuevamente mañana a las 11. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.